Este domingo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos, de tener un día para meditar en su palabra, sobre todo de despertar, ¿verdad?, con los acontecimientos que han pasado últimamente. Y ahora, tal como el Señor lo había establecido en su palabra, hoy oiremos de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, amén. Dice la palabra que aún no es el fin. Entonces, mientras el Señor nos conceda vida, tenemos que seguir buscándole, ¿no? Dice la palabra, mientras puede ser hallado, amén. Y pues bueno, yo le había puesto ahí en la invitación, ¿va?, la consecuencias. Y es porque dentro del tiempo que vivimos, a mí me llama mucho la atención, le comentaba a mi suegra en la mañana, íbamos platicando, ella iba camino a la iglesia, íbamos platicando de cómo es de que, de todos los años que llevamos nosotros de cristianos, prácticamente toda nuestra vida, más de 20, 30 años, hoy se escuchan cosas que nunca se habían escuchado, ¿no? Escuchan cosas que nunca se habían escuchado, como me llamó la atención ver un post de alguien de la comunidad LGBT diciendo, pues yo también soy ungido porque así como ustedes dicen que de prensar la oliva se saca el aceite, entonces yo de todo lo que he sufrido tengo una unción para poder compartir con el mundo, ¿no? Y entonces se nos olvida que la palabra de Dios declara que la suma de la palabra precisamente dice es la verdad, donde nos habla de una unción del santo, ¿eh?, la unción del santo, refiriéndose a Jesús. Y también hoy en día algo que usted debe saber, Santiago dice, los demonios creen, o Judas, ¿verdad?, dice, los demonios creen y tiemblan, pero a diferencia de los demonios, el ser humano tenemos otra manera de ser o otras permisividades. A lo que quiero llegar es de que nos levantamos contra Dios y hablamos mal de Él. Yo sé que hay gente que quizá muy honestamente no está de acuerdo con muchas cosas y busca y cuestiona, pero tristemente, así como dijo el Señor en Marcos, ¿verdad?, dice, si ustedes quieren saber si la doctrina es de Dios, sabrán si lo que yo enseño, la doctrina es de Dios o no. Y entonces se levantan, le digo, un montón de gente apologista, ¿va?, de su religión, de su denominación, de su secta, y entonces todos estamos mal, ¿no? O sea, todos tenemos la verdad y todos estamos mal al mismo tiempo. Obviamente eso no es correcto. Pero el punto es de que algo que tenemos que meditar esta mañana, o lo que quiero transmitirle, es de que dentro de todo lo que se pueda decir de Dios, algo que también me llamaba la atención, ahorita me acordé, es eso de que ahora hay hijos de pastores, hay muchos hijos de pastores que, en palabras de la Biblia, apostataron de la fe y ahora se levantan contra lo que la palabra de Dios enseña. Pero algo que me llamaba la atención era una hija de pastor, ¿verdad?, que está promoviendo una doctrina, para mí, de demonios, ¿verdad?, donde dice, y muchas personas coinciden con ello. De hecho, mi suegra me decía eso en la mañana, de que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios vengativo, es un Dios celoso, egocéntrico, y estamos perdiendo de vista todo el panorama, ¿no? Otro meme que no encontré, justo hoy que lo estaba buscando no lo encontré, donde tratan de ridiculizar un ángulo del Evangelio, ¿no?, donde está un Jesús tocando a la puerta y le dice, ábreme. ¿Para qué? Dice, para salvarte de la ira. ¿De cuál ira? De la ira si no me abres, ¿no? Y planteándolo así, pues oye como muy absurdo, pero quiero compartir con usted cómo es de que no es de que el Dios del Antiguo Testamento sea uno y el del Nuevo sea otro que predique el amor. No, el plan de Dios es un plan eterno. Dice ahí Apocalipsis 13 que Jesús, como Cordero de Dios, Él fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, no, Dios previó todo lo que iba a hacer, le plació darnos vida, oportunidad, libertad. Y al final Él dijo, bueno, el remedio para todo lo que la humanidad va a desarrollar va a ser el sacrificio de mi Hijo porque no van a entender el amor, ¿no? No van a entender el amor. Ya hoy día vivimos tanto en el día a día y estamos envueltos de tanta dureza y tanta crueldad y maldad que se nos olvida, ¿no? Ya no nos deleitamos en salir a la naturaleza y ver un río, un paisaje, una montaña, despertar cada día, ver lo maravilloso que es este cuerpo que tenemos, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Que como no nos iba a ser suficiente todo lo que nos rodea para entender el amor de Dios, entonces fue que desde el principio, desde antes de hacer al hombre y el mundo, Cristo fue inmolado para mostrarnos ese amor. Ahorita lo vamos a desarrollar. Quiero partir de Romanos 6:23, la versión PDT, que es palabra de Dios para todos, donde dice, el pecado da como pago la muerte. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión
con nuestro Señor Jesucristo. El pecado da como pago la muerte, pero Dios como regalo, da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le quiero decir? Bueno, que entonces, dentro de todo eso que le planteé al principio, es de que el plan de Dios no cambió. Usted conoce la historia de Génesis, cuando crea al hombre, Adán y Eva, y les pone los árboles del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El único mandamiento que les da es no comas de ese árbol, porque el día que él coma ciertamente morirás. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Viene la serpiente, dice que era más astuta, porque dice que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, a tentar al hombre, bueno, propiamente a la mujer, a la humanidad, y entonces le dice, no moriréis, sino que seréis como Dios. Pero el punto es de que la sentencia de Dios no cambió. El día que de él comas, ciertamente morirás. Obviamente, si usted es nuevo aprendiendo, escuchando las cosas de la Biblia, va a saber o sabrá que no murió ese mismo día, no fue una muerte instantánea. Pero el Salmo 90 es un salmo que escribe Moisés, usted lo puede verificar. Dice ahí que para el Señor un día son como 1000 años y una vigilia también como 1000 años, ¿no? O sea, las vigilias representan milenios, un día para el Señor son como 1000 años, lo rescata por allá Pedro en el Nuevo Testamento, dice sí, para el Señor un día son como 1000 años. Y usted ve por ahí un personaje llamado Matusalén, que es el más longevo de aquella época, 969 años, y murió, pero no llegó a 1000, ¿sí? Entonces, quiero que vea conmigo que cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, ese día morirás, no era un día literal, sino que en el tiempo del Señor, en su eternidad, nos habilitó el crono, algo que se puede medir. No llegaron a 1000 años. ¿Vamos bien ahí? Vamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, entonces esa sentencia no cambió, porque usted va a encontrar que Pedro habla y dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó a la generación de Noé. Y algo que vamos a ver hoy es de que la ley se promulgó hasta Moisés, ¿verdad? Muchos años después de la creación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que al hombre le dio una conciencia, o sea, no había una ley escrita, pero había una conciencia dentro de nosotros, de manera que dice, no hay excusa, ¿no? El que peca, peca porque Dios nos dio una conciencia. Pero lo que le quiero decir es de que aún con eso, entonces cuando va avanzando el tiempo, cuando el Señor va avanzando el tiempo, o sea, cuando viene la ley, simplemente ratifica lo que ya traíamos adentro. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces la sentencia no cambió, ese día morirás, y por eso Pablo, explicándole a los romanos, les dice, quiero que sepan que la paga del pecado es muerte. O sea, todo lo que hacemos como pecado nos va a dar la muerte. Y usted conoce mucha gente pecadora y viviendo, ¿no? Incluso es algo que Job, David, al escribir los salmos dice, iba a decir me agüité, pero dice, me desesperó ver la prosperidad del impío, ¿no? Cómo es que el impío hacía el mal y prosperaba, y uno que buscaba hacer el bien, uno no prosperaba, ¿no? Es algo que siempre se ha cuestionado, pero al final dice ahí la paga del pecado es muerte. Ahora, quiero comentarle, usted sabe que nos gusta estudiar la Biblia, y me llamó la atención esa palabra pago, ¿verdad? Dice, ¿por qué es el pago? O sea, obviamente yo lo trabajamos como un sinónimo, la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia del pecado es la muerte tarde o temprano, ¿sí? Pero esa palabra pago es una palabra, se me borraron aquí mis notas, pero es una palabra que traduce un pago que no es como quedar a un acuerdo, no es un salario, ¿no? No es así como al día te va a pagar $100, ¿no? O sea, no es un salario. Más bien es algo que se da a cuenta de, así como, bueno, yo necesito que me barras todo este cuarto y tu pago va a ser tu desayuno, comida, cena, la renta del lugar, la luz, tus gastos para hacer lo que yo quiero, ese va a ser tu pago, ¿no? Lo que le quiero decir o la idea que trabaja ahí es de que hagas lo que hagas, sea algo que tú deseabas o algo que no deseabas, siempre va a dar como resultado la muerte. Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. Siempre va a dar como resultado la muerte, la sentencia no cambió. Y entonces por eso que Dios a través de las generaciones tiene que trabajar, y lo que le iba a decir es que entonces esos que dicen es que el Dios del Antiguo Testamento mandaba matar gente, niños. Algo que a mí me llama la atención es que Juan, cuando Dios le revela el Apocalipsis, él termina ya en las últimas cartas, dice, en los últimos capítulos de Apocalipsis, dice Juan, ¿verdad? Vi a los muertos grandes, o sea, grandes en edad, y pequeños de pie ante Dios. Entonces quiere decir que no es que haya cambiado, o sea, Dios, hemos ido viendo cuando dice que Él se arrepintió, dice que Él le dolió en su corazón como padre tener que aplicar el castigo. O sea, él no iba a quitar la pena de muerte, pero le dolía aplicarlo. ¿Sí vamos bien? Y entonces lo ve hasta Apocalipsis. No es que Dios haya cambiado, la sentencia no cambió, la paga del pecado es muerte. Y mire, entonces vamos a ir conceptualizando, ¿no? Para poder entender qué es el pecado, porque entonces, podemos sacar ahí como 10 palabras que traducen pecado, no solamente 2 en hebreo y griego, hay como 10, y tienen que ver con culpa, básicamente. Pero vamos a manejarlo como dice el apóstol Juan. La primera carta de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado
practica también una infracción o la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tal cual, esa palabra infracción, ¿verdad?, es como la podemos entender hoy, nos pasamos un alto, vamos a ser merecedores de una infracción. Pero esa palabra infracción, fíjese que es la palabra anomos, ¿no?, en el original. Cuando usted y yo estudiamos Mateo 24, dice, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará en aquellos días. Entonces me habla de que iba a ser gente sin ley. Entonces, el pecado es no cumplir la ley, porque entonces le digo, dentro de todos los memes que se oyen en internet es de que, no es que si no piensas igual que Dios te manda al infierno, es más grande que eso, no es como que porque no pienses igual. Hay una variante de la libertad, pero nos está hablando de que abiertamente nosotros quitamos la ley. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley o superar la ley, o a pesar de que sabemos que algo es malo, aún así hacerlo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hablar, mire. Aquí Romanos 2, otra vez Pablo hablando a los Romanos, capítulo 2, les dice, en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Los judaizantes dicen, ahí se refiere a la Torah, la Torah escrita. Ahorita vamos a ver a lo que se refiere. Dice, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Ahí se está hablando de los judíos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, quiero que vea, porque entonces le digo, la ley tal cual la Torah de Moisés fue dada muchísimos años después de Abraham. Y entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellas generaciones antiguas, ¿no? Los aztecas y hacia atrás, ¿verdad? Las primeras culturas, los mesopotámicos, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, dice aquí, los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Los que ya tenían una ley, por esa ley van a ser juzgados. Pero luego sigue diciendo ahí en Romanos 2 el apóstol Pablo, cuando los gentiles, a todos los que no teníamos la Torah, la ley de Moisés, todos los que no teníamos acceso, conocimiento por tradición oral, los que no teníamos esa ley, dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, vea que subrayé instinto, dictados, luego el verso 15, ley escrita, dice, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces Dios es el creador y nos pone una ley escrita. Vea cómo dice instinto. Entonces nos dictó la ley, ¿va? El Señor dictó la ley, escribió la ley en el corazón. Ya cuando es la ley de Moisés dice que con el dedo, no sé si ahí sacó la idea el que escribió el himno nacional mexicano, dice por el dedo de Dios escribió, ¿va? Pero Él escribió su ley. Entonces dice, escrita en el corazón, dice su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos, dice aquí acusándolos unas veces o defendiéndolos. Entonces, ahí se podría prestar a la gente que sigue sus instintos, ¿no? Así que pues es que ahí está, o sea, si yo me metí con esta persona, escogí a esta pareja, era por instinto. Pero esa palabra instinto en el griego es una palabra que traduce uso natural, ¿no? Ese instinto no es un instinto carnal o animal o diabólico, como dice Santiago, sino un instinto o un uso natural, ¿no? Es por eso que Romanos capítulo 1 dice, aún las mujeres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron entre sí, ¿va? Hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces no es un instinto carnal, sino un instinto que la misma naturaleza nos enseña, o como le he explicado, un infante, un niño de 3 o menos años, bueno, 3, 4 añitos, puede no distinguir, no saber decir que algo está mal, pero en su interior sabe que no está bien cómo lo están tocando, cómo le están hablando. ¿Me estoy explicando? Ese instinto se refiere a lo que es natural, ¿no? Y vea cómo dice ahí, dictado en la ley, escrito en la ley, y luego le dice ahí la conciencia. Entonces Dios nos dio una conciencia, ahí habla de una conciencia moral, porque una conciencia es la palabra psique, ¿no? O sea, cuando usted puede incrementar su conocimiento, ser racional, ¿verdad? Hay una conciencia que es así, incluso hoy se dice el despertar de la conciencia, ¿no? Porque es algo, valga la redundancia, consciente, pero algo que usted está entendiendo, está alimentando, está acrecentando, y entre más conocimiento tenga, pues tiene una conciencia más amplia, ¿no? Pero este pasaje de Romanos no está hablando de esa conciencia, sino que está hablando, es una palabra, se me fueron aquí mis notas, pero es una palabra que significa la conciencia moral. Entonces, es el punto de mucha gente atea o agnóstica, ¿verdad? Que cuando dicen, ¿por qué el dictador de la ley tiene que ser Dios, ¿no? O sea, ¿por qué uno dice, mira, es que la Biblia dice que Dios manifestó su poder y su obra a través de las cosas creadas? O sea, no es algo que al azar
llegó a ser lo que hoy sabemos, ¿no? Como si tú tuvieras muchos engranes de reloj y sacudieras una caja y la echaras al piso, oh, ya quedó un reloj perfecto, de marca suiza. No va a pasar nunca, ¿no? Así es como se dice del universo, ¿eh? Que es al azar. No, 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 hay un diseñador, hay un creador que es Dios, pero no solamente es creador, sino que también es un legislador, es decir, que nos puso una conciencia, dice aquí, nos dio un corazón para saber distinguir lo que es bueno y malo. Y entonces Pablo está hablando y diciendo, miren, hay culturas que obviamente los gentiles, empieza diciendo a los gentiles, que no tienen nada que ver con la ley de Moisés, pero tienen una conciencia de lo que está bien, de lo que está mal. Y es por eso que pues usted lee, ¿verdad?, de las tribus y de cosas que se movían mucho alrededor de la honra, alrededor del respeto, porque aunque no tenían la ley de Moisés, pero Dios les había dado o nos dio una conciencia. Entonces, ¿qué pasa con esa conciencia? Que dice el apóstol Pablo, esa conciencia te acusa o te defiende. Esa conciencia te acusa o te defiende. Las dos palabras tienen que ver conforme a la misma ley, ¿sí? Acusar y defender, en la palabra apólogos, o sea, defender conforme a la ley. O sea, no es de defenderme de, pues es que para mí no era malo. No, no está diciendo ese tipo de defensa. Dice, es un apólogos, ¿eh? Defendiéndolos, apólogos, es decir, defendiendo incluso no conforme a derecho, sino conforme a una ley, porque un derecho, o sea, todos tenemos derecho a la libertad y un montón de derechos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo este pasaje es que tu conciencia te defiende porque tu misma conciencia te dice si cumpliste la ley de Dios o no cumpliste la ley de Dios. ¿Vamos bien ahí? Para ir entendiendo por qué la paga del pecado es muerte. Ahora yo le puse aquí los últimos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos conocidos tienen que ver con Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, santificarás el día de reposo, etcétera. Pero luego los otros 6 mandamientos tienen que ver en el trato con los hombres. Entonces los pongo ahí para que usted y yo determinemos así, a ver, deme ejemplos de qué sería que yo he faltado a la ley de Dios. Número 1 o número 6, el mandamiento número 6, honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa, no importa si eres cristiano o no eres cristiano. Gente que honra a padre y madre tiene bendición de parte de Dios, para que prolongue los días que Jehová tu Dios te da, ¿ok? Entonces, no todos honramos a nuestros padres. Ahí es un tema por sí mismo, no lo vamos a tocar ahorita. No matarás. Obviamente ahí el punto no es como lo leemos en el español, no matar, porque entonces es cuando la gente detractora dice, entonces, ¿por qué mandó matar Dios? ¿Y por qué dice no matarás? ¿Y por qué mandó matar? Bueno, la término es no asesinarás, ¿verdad? Así como lo podemos entender legalmente, las agravantes de la ley, alevosía, premeditación, alevosía y ventaja. O sea, que había un pleito previo y uno, entonces ahí dice, no asesinarás, no matarás. Claro que viene el Señor Jesús y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo te digo que desde que te enojas ya estás peligrando en poder levantar tu mano contra alguien. Luego ahí no cometerás adulterio, ¿no? Entonces muchos podemos jactarnos de decir, no, yo nunca he cometido adulterio, pero viene el Señor Jesús y a los hombres nos dice, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces ahí caemos todos, ¿no? O sea, porque si es machín, pues obvio que le van a gustar las mujeres, ¿no? Y caemos en ese pecado, somos adúlteros. No hurtarás, no hurtarás. Le he enseñado a mi hija este mandamiento porque entonces vea que no es no mentirás, sino dice no darás falso testimonio. O sea, el Señor en su sabiduría no puso no mentirás porque, pues, bueno, no debo mentir. No, me está diciendo no vas a dar falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, conforme a la evidencia, ¿va? Conforme a la evidencia, y entonces eso se puede mentir uno mismo, engañar uno mismo. O sea, porque, a ver, la evidencia es de que, pues mi cuerpo es hombre, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces dice, no vas a dar falso testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia? Esta, Señor. Entonces, estaba acordado de un perrito, ¿verdad? Que hacen videos, una muchacha, y le pone así, ¿dijiste o no dijiste? No, pero es, ¿dijiste o no dijiste? No, pues sí. Así es la evidencia, ok. No codiciarás, ¿no? Entonces, no me diga que no ha codiciado la troca de su vecino, no codiciarás nada, dice, no codiciarás la casa, la mujer, su siervo, su sierva, su buey, su asno, nada, nada que sea de tu prójimo, ¿no? Ve que el mundo dice, ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que se lo ve a otra puesto, ¿no? Entonces, todos hemos faltado, y eso nada más son estos 10. Recuerda que hemos aprendido que 10 es la suma de 6, 1 y 3, ¿verdad? Que es el total de los mandamientos de Dios, 613, pero 10. Y luego de esos 10, en el Nuevo Testamento dice, Señor, bueno, 2, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, que cada una es un tema por sí mismo, ¿verdad? Lo resume en 2. En este mandamiento se resume. Pero bueno, entonces para que vea que todos somos pecadores, ¿no? O sea, no hay
No hay como que decirnos que nosotros sí y ustedes no, no. Dice la Biblia a los romanos, Pablo les dice también, los que tenían la ley y los que no tenían la ley, a todos nos encerró bajo desobediencia para tener misericordia de todos, ¿no? Todos pecamos y fuimos destituidos, porque algo que le digo del tiempo que malgasto en internet, le voy a apologistas católicos, no dice, no, 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 yo, yo no puedo decir, antes era católico y ahora no, yo no sé lo que es ser drogadicto, ser borracho, parrandero, trovador, tururú, pero sin embargo Juan dice, si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces no está hablando de que te cambies de religión, está hablando de cumplir la ley de Dios, que bueno, aquí eso es un ejemplo, ¿va? Porque ya le hablé de la conciencia moral y todo. Entonces no me está diciendo eso, del cambio de religión. Me está diciendo que cada uno debe tener la capacidad de decir, bueno, si he faltado a la verdad, si he codiciado, he deshonrado, he mentido, si me he enojado contra mi hermano, simplemente, ¿no? Y entonces quiero ver las consecuencias del pecado con usted. Mire, son 7 consecuencias del pecado. Vamos a ir viendo una por una. Mire. Romanos 5:12, el apóstol Pablo habla y dice, y me acuerdo que una vez mi pastor preguntó, ¿qué es el pecado? Y así como yo le dije, pues pecado es infracción de la ley, pecado viene del griego hamartía, que es cerrar al blanco, perder el rumbo, etcétera. Pero es algo más, ¿verdad? No le puedo decir que sea una entidad, pero es algo que tiene una influencia sobre nosotros, ¿verdad? Porque si el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Entonces vea que la idea principal partimos de decir, la consecuencia del pecado va a ser la muerte, no instantánea, pero a la larga nos va, de hecho por eso todos morimos, ¿verdad? Dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Es decir que, usted recuerda la historia de Génesis, dice el Señor, quitemos el acceso al árbol de la vida, no sea que el hombre alargue su mano, coma del árbol y viva para siempre, entonces ya no pueda ser perdonado. Entonces es lo que le digo, la gente no ve eso de, es que mandó a matar hombres, niños, sí, 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 porque si nos hubiera dejado con vida, entonces el pecado seguiría ahí y al final íbamos a terminar muertos, ¿no? Pero entonces dice, no, pues tiene que entrar la muerte para que entonces pueda haber un plan de redención. Ahorita le explico un poquito más. El punto es que dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos. Entonces por eso que todos, o sea, yo sé que teológicamente usted va a oír un término que se llama el pecado original, ¿verdad? ¿En qué momento, o sea, ya desde que nacemos pecadores? Bueno, no es propiamente así, pero es el momento que tenemos una conciencia, ¿verdad? Cuando nos despiertan a algo, o sea, es algo que ya viene programado en la naturaleza humana y cada quien si quiere verlo así como hombre, mujer, o sea, uno va a codiciar, otra va a mentir, va a hacer chismes, venimos ya codificados de esa manera y a lo largo del tiempo simplemente se manifiesta, pero es lo que está diciendo aquí, el pecado entró y se permeó, es la palabra, se permeó a toda la humanidad, dice, pero todos pecamos. Esa fue la primera. ¿Qué pasó con el pecado? Entró, o sea, no estaba aquí, entró. Isaías 59:2 dice Dios mismo, dice, las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces, vea que el pecado, si usted lo ve como una entidad, un personaje, un ser, que lo que hace es separar, o sea, piense por decir, como la naturaleza nos enseña de los lobos, ¿no? Los lobos lo que hacen es que atacan al que se separa, ¿no? Al que se separa de la manada, de su jauría, de su rebaño, es a que van a perseguir. El lobo y varios animales. Es lo mismo que hace el pecado. ¿Qué va a hacer? Número uno, cuando logra entrar, te va a separar de Dios, ¿no? Te va a separar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando uno se mantiene amando a Dios, así como Jesús, dice, yo amo al Padre, el Padre me ama, uno fácilmente va a renunciar al pecado, va a renunciar a la tentación. Pero cuando esa primera etapa del pecado, que es separarnos de Dios, apartarnos de Dios, entonces simplemente dejamos de oír a Dios, dejamos de oír lo que Él tiene para nosotros y empezamos a escuchar otras voces, ¿verdad? Si es que Dios no te va a perdonar ese pecado, es que Dios no te ama, es que mira cuántas veces has prometido y no has cumplido, ¿sí me estoy explicando? El pecado nos engaña, pero nos separa de Dios, porque si estuviéramos cerca de Dios diría, hijo, sí, o sea, te ensuciaste, pero no puedes entrar a la casa así sucio, como la parábola del hijo pródigo, pero el corazón del Padre está dispuesto a perdonar, a limpiarte, a darte una nueva oportunidad o las que sean necesarias, porque Él fue el que dijo, si en un solo día el que pega contra ti viene 7 veces y las 7 veces te dice, he pecado contra ti, perdóname, perdónalo.
Eso lo enseñó Jesús. Pero eso obviamente estaba reflejando al Padre, ¿no? No es así como que Él lo haya enseñado y que a veces como tenemos la idea de Dios o nosotros mismos nos autocondenamos, es que yo no he cambiado, yo no he hecho lo suficiente, no merezco el perdón. Claro, nadie lo merecemos. Pero Dios es bueno y en su misericordia, cada vez que volvemos, Él nos perdona. Usted como padre me entiende, los que somos padres. No importa cuántas veces nuestros hijos reincidan en algo, nosotros como el corazón de un padre, de una madre, es un corazón creyente hacia los hijos. Mamá, es que me voy a portar bien, ya no lo voy a hacer. Ya, te juro que ya voy a cambiar. Uno en su interior de padre sabe que a lo mejor no va a pasar. Pero uno toma la palabra del hijo, de la hija que le está diciendo eso. Sí, ¿está de acuerdo conmigo? Uno como padre, algo te dice que no es cierto, que va a volver a fallar, pero al mismo tiempo tu corazón es, voy a tomar tu palabra. Porque a la larga, o sea, uno no sabe cuándo realmente esa palabra se va a cumplir. Como el hijo pródigo dice, cuando volvió en sí, entonces pudo cumplir su palabra. Pero entonces vea cómo el pecado lo que hace es que te separa, ¿no? Te separa. Génesis 4:6, mire, para poder tratar un poquito de cómo es que el pecado entró. El Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Usted conoce la historia, ¿va? Cuando ya se levanta antes de que se levantara contra su hermano Abel, Caín se enojó porque él fue recibido, Abel y su ofrenda, o sea, no la ofrenda, Abel y su ofrenda, y Caín y su ofrenda no fueron aceptados. Entonces le dice el Señor, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien, ahí está, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces, verá que entonces dice, el pecado te codicia. Los que crecimos feitos, pues no sabemos lo que es que alguien nos codicie, no sé cómo, al contrario, llegábamos y, ay, ni nos hablaba. El que es guapo, la que es hermosa, pues siempre, ay, sí, ¿qué quieres? Yo te hago la tarea, etcétera. Usted sabe, ¿verdad? A lo que me refiero. Pero entonces fíjese que eso para entender el punto de que es que alguien te codicia, ¿verdad? Que así feito como somos, pelos parados, panzones, etcétera, le dice, no sé si Caín era así, pero dice el pecado te codicia. Le dijo Dios a Caín, el pecado te codicia. Obviamente es literal, como lo leemos, alguien que te codicia, que te desea, que te ve y, ay, ¿no? Así. Pero la palabra hebrea es una palabra que traduce así como te está cazando con Z, te está acechando. Pero vea cómo me llamó la atención porque dice, yace a la puerta. Y esa puerta en el hebreo es una puerta que dice, está buscando un punto para entrar. Un punto de quiebre para poder entrar. Entonces es por eso que dice, el pecado entró. ¿Cómo entró? A través del engaño, la asociación. Solamente era cosa de que Adán ni siquiera, si quieres, no sabía lo que era desobedecer. Pero el pecado vio la ocasión, entró y se permeó a toda la humanidad. Pero entonces el pecado sigue haciendo lo mismo con cada uno. ¿En qué momento va a entrar? En el momento en el que uno abre la puerta. Algo que yo le he compartido, si usted creció, bueno, si usted tuvo sus hijos igual por la década de los 2000 y para acá, me acuerdo porque le platicaba a un amigo del instituto, bueno, un siervo, le decía yo de la película Transformers 1, porque nosotros tenemos un hijo varón, no me acuerdo cuántos años tenía, por ahí unos 10 o menos. El caso es que si vieron la película, o sea, todo iba bien en su preadolescencia hasta que ahí en la película, en esta Transformers, uno sale y pregunta a la mamá, o menciona el tema, menciona la palabra masturbación, ¿no? Y así mi hijo de, papá, ¿qué es masturbación? Ya tuve que leer libros y consultar con el siervo. O sea, digo, todo iba bien, pues, o sea, lo que le quiero decir es de que no se necesita algo explícito. Solamente que te den la idea. No digo que pecó y eso, o sea, no estoy diciendo eso. Pero estoy poniéndolo como ejemplo de que a veces el pecado es así de sutil. No necesitamos cosas explícitas. Simplemente una sutileza. Simplemente una sugerencia, ¿no? Y entonces usted piense lo que a usted le pueda afectar como pecado. No necesito algo explícito. Es decir, por decir, a veces la gente que cae en adicciones de drogas, ¿no? Muchos son por cuestiones médicas, ¿no? Ahí empezaron y después se descontrolaron al no poder controlar el dolor. Sustancias como el alcohol, igual, a través de una pena. O sea, entonces no fue que quisieran estar en el estado que están, ¿no? De no retorno, sino que empezó con una sutileza de, mira, pues eso te va a hacer sentir mejor. O el trabajo, ¿va? Los artistas, ¿cuántos artistas no hay que caen en adicciones? Porque no tienen un descanso, ¿no? Su ritmo es así, una tras otra. Y muchos de ellos, yo digo, no estoy que le esté inventando nada, ahí están sus pláticas en YouTube, bueno, en internet, ¿verdad? Por su ritmo de trabajo, terminan siendo adictos.
Entonces le pongo esos ejemplos porque es lo que está diciendo, lo que Dios le dijo a Caín. El pecado yace a la puerta, o sea, está buscando una puerta de entrada porque te codicia. Y entonces es bien poderoso cuando dice, la paga del pecado es muerte, es decir, que no importa el poquito placer o sentirse bien que usted y yo podamos tener al ceder al pecado, va a ser la misma paga siempre. No es un salario, no es, quiero $1,000,000, no. Va a ser siempre la muerte. Es algo poderoso eso. Bueno, ahora cuando dice aquí, tú debes dominarlo, siempre Dios está hablando, o sea, la palabra hebrea, yo no me pregunte por qué, pero tiene que ver como sujetarlo, es gobernarlo con leyes. O sea, esa palabra dominar es como si usted fuera un rey, un presidente. No va a gobernar a su antojo, bueno, que muchos así gobiernan hoy, ¿verdad? Pero más bien es de gobernar conforme a la ley establecida. Entonces por eso es de que uno, en la medida que uno conoce más la palabra de Dios, que conoce más de Dios, su carácter, lo que Él quiere, lo que Él dice en su palabra, porque a veces siempre ha sido, pero yo creo que hoy más, nos catalogan de fanáticos religiosos exagerados, que vemos demonios donde sea. No, es que nos fue dada una ley. O sea, yo sé que sí hay un grupo de cristianos extremistas que sí se pasan, ¿no? Dice un amigo, caen mal, pero es de que usted y yo conozcamos la ley de Dios. No, pues es que es eso. Y sobre todo a Jesús, porque dice, ese fue el verbo se hizo carne, ¿no? Pues Jesús, ¿cómo lo viviste tú, no? O sea, tú eres el verbo encarnado, ¿cómo lo viviste tú? Y entonces ahí es donde uno tiene que estar estudiando, porque si no, oye de aquí, oye de allá, hasta lo vuelven loco a uno, ¿no? Tanta cosa, que oye aquí, oye allá. Siempre tiene que tener un ancla, a ver, aquí está el fundamento, de aquí no me voy a mover, porque es otra cosa que hemos estado estudiando, ¿no? Desviarte a derecha o izquierda, es algo bien interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Mire, 3. ¿Qué pasa cuando le abrimos la puerta al pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros solamente queríamos sentirnos bien, ¿no? Y ya estamos en una adicción, ya estamos en una relación ilícita? Le puse, obviamente usted sabe la historia de Génesis. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando el Señor empezó a buscar a Adán, al hombre, ¿va? ¿Dónde estás? No porque no supiera, sino para que el hombre se diera cuenta. ¿Qué hiciste? No porque Dios no supiera, sino para que el hombre tuviera oportunidad de confesar, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? Que comenzamos a echarle la culpa al otro. Porque el pecado en sí mismo es culpa. ¿Sí? El pecado en sí mismo es culpa. Porque algo que un video de una señora que veía le comentaba, una noticia de Newsboys, ¿no? Michael falló y pasaba una señora americana y decía, es que me cae mal, ¿por qué dice que fue el pecado el que lo llevó a eso? Y aunque estamos viendo que si hay una parte real, Romanos 7 dice, ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si hay una parte real, pero lo que esta señora americana decía, y tiene razón, dice, ¿cómo no puede ser responsable de su pecado, de su falta, no? Incluso otro hablaba de cuestiones legales, ¿verdad? Bueno, yo lo demandé, o etcétera, quiero una restitución legal, ¿verdad? Claro, porque muy fácil es, no, es que es el pecado, esa es una parte, la parte teológica, si me permite decirlo así, pero lo real es que entonces viene una culpa. Entonces le digo eso porque entonces la culpa, usted acuérdese que Dios fue bien claro precisamente en la ley de Moisés, dice, Dios no va a dar por inocente al culpable. ¿Lo hiciste? Sí, eres culpable. Si no lo hiciste, no tengo por qué condenarte, pero si lo hiciste, lo pensaste, lo dijiste, lo sentiste, eres culpable. Viene la culpa y entonces el pecado está ahí. Y le digo esto porque entonces, ¿qué va a hacer el pecado? El pecado te va a acusar. El pecado lo que trae es acusación. Le puse este ejemplo para poder explicar lo siguiente. En Zacarías 3:1 me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, mire, a pesar de todo lo que podamos decir de Satanás, él no te va a ir a acusar si no lo has hecho. Te va a acusar, porque entonces usted sigue leyendo Zacarías 3 y dice, y como este sumo sacerdote estaba con las vestiduras viles, le decía Satanás a Dios, mira, está con las vestiduras viles. Entonces yo tengo que aprender que de todo lo malo que sea el enemigo, se va a mantener a la derecha, conforme a derecho. Y es por eso que usted oye predicadores que dicen que tú diste un derecho legal al enemigo, los que practican cualquier tipo de brujería, santería, etcétera, es un derecho legal, ¿verdad? Te lo doy, hacemos este pacto. Obviamente con el Señor la Santa Cena al final viene a ser un pacto también, un pacto de sangre, ¿no? La sangre de Cristo. Pero entonces el punto es que el pecado te va a acusar, ¿no? Entonces tú bien sabes que lo hiciste. Y la acusación va a estar ahí. Entonces en la medida que si no lo hacemos, nuestra conciencia no nos va a acusar. Recuerda que a los romanos le dijeron, es tu conciencia la que te acusa, número 1. Satanás también te acusa, él es el acusador. Y en Apocalipsis dice que lo van a arrojar, ¿verdad? Entonces así como está Cristo intercediendo a la diestra del Padre por nosotros,
También está, y dice Apocalipsis, que acusaba a los hermanos de día y de noche, de día y de noche. Así como si usted creció con el Chavo del Ocho, así como el, míralo, míralo, así es. No va a ir a inventarle cosas, va a ir a acusarlo cuando ya quizá lo tentó, así como, le digo que a mí me gusta ver películas, hace mucho tiempo hay una de Al Pacino, El abogado del diablo, y así decía, no, yo nada más le puse el escenario, decía el personaje que era el diablo allá, yo no lo obligué, yo le puse el escenario y él actuó, él tomó la decisión de lo que hizo, él tomó la decisión. Sigue siendo lo mismo, o sea, es una película, pero es la vida real. Nosotros tenemos el escenario y así como José, que él no, José el soñador, ¿no? Dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? O sea, se le estaba ofreciendo la Potifara, ¿verdad? La esposa de su amo, de Potifar, y decía, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Y salió corriendo y todo, ¿no? Igual y a lo mejor andaba ahí jugando, ¿verdad? Porque dice que la mujer se quedó con sus ropas. Pero el punto es la acusación, ¿no? La acusación. Entonces es lo que va a hacer tu conciencia, es decir, si estás mandando mensajes, si pensaste, si deseaste a esta mujer, si codiciaste a este hombre, ¿no? La conciencia va a estar ahí. Y Satanás, ¡pum!, con mayor razón, creo que fue Juan Manuel que dijo, si nuestra conciencia, si nuestro corazón nos reprende, nos acusa, mayor es Dios, ¿no? Dice, si tu conciencia te acusa, mayor es Dios, que dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, o sea, no necesita Dios más que el espíritu para saber lo que pensamos, lo que hicimos, lo que dijimos, las intenciones. Dice la Biblia que Dios va a juzgar las intenciones del corazón, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no lo he hecho, o sea, yo no me he acostado con nadie, yo no he matado a nadie, porque es lo que la gente dice a veces, ¿no? Le predicas de Cristo y, pues que yo no he matado a nadie, yo soy una persona de bien. Pero ¿qué tal las intenciones? ¿Qué tal los pensamientos? Porque usted ve, y no es que el Dios del Antiguo Testamento sea uno y el nuevo otro no. A Satanás le dijeron, tú decías en tu corazón, ¿verdad? Ay, pues nada más lo pensé. Sí, pero quería ser semejante al Altísimo por un camino que no era el establecido. Dios juzga las intenciones. Bueno, aquí el punto es la acusación. El pecado va a traer acusación y ya de ahí, pues usted sabe lo que es la acusación y tiene que vivir con eso. O sea, está viviendo con eso por causa del pecado. Mire, Deuteronomio 30, 19, porque entonces cuando regresamos a la historia de Génesis, que dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Algo que me llamó la atención es que, ¿sabía usted que no le dijo literalmente la palabra maldición a la mujer, Dios? A la serpiente le dijo, maldita serás. Al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Verdad? Pero a la mujer no, solamente le dijo, aumentaré el dolor, etcétera, etcétera, pero no la maldijo. Qué interesante, ¿no? Bueno, porque de su simiente, dicen, tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, le dijeron a Abraham. Pero bueno, el punto es que esa maldición, entonces ya pecaste, ahora viene la maldición. Quiero decirle también, maldición no es como un conjuro así de, un conjuro, ¿verdad? Y caldito seas, ¿no? Cuando ya sabe que pollo a pollo así se maldice, caldito seas. O sea, no es un conjuro que algún te va a agarrar y, no. Esa palabra maldecir significa declararte abominable. Así. ¿Qué es que Dios me maldiga? Declararte abominable. Al declararte abominable, o sea, es lo contrario de deseable, ¿no? Así, no sé por si piensa en la comida, lo que no le gusta, así que de plano no le entra, ¿no? Champiñones, aceitunas, la moronga, qué sé yo. Lo que no le entra, así, guácala, no ni me digas, ¿no? Eso es maldecir, abominable. Por lo contrario a deleitoso, ¿no? O sea, que cuando usted se deleita en algo, sí, tráeme ese platillo, esa costilla con la grasita así, el tuétano, ¿ah? Eso es deseable, abominable lo contrario. Entonces eso es maldición. Pero vean en Deuteronomio 30, Dios hablando, ¿eh? Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes. Y cuando dice así el cielo y la tierra, usted sabe que Eclesiastés, Salomón dice, generaciones van, generaciones vienen, va avanzando los años del tiempo, pero los mismos cielos y la misma tierra permanecen ahí. Por eso Dios los llama como testigos. Dice, los llamo como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Entonces vea cómo no es como que, ay, qué malo es Dios, porque a veces queremos ser más buenos que Dios. ¿No? Yo no entiendo cómo si me ama, ¿por qué me mandaría al infierno? Pues es que te pusieron, no nos pusieron, dos opciones nada más. Vida y muerte. Bendición o maldición. Escoge. Usted sigue leyendo y es así como cuando va a los concursos, ¿verdad? De A, B o C, ¿no? Para que uno escoja la respuesta correcta, ¿no? Que así le hacen. Así Dios dice, te recomiendo la vida.
pero escoge tú. Y usted puede ver entonces ahí todo lo que es la maldición, porque entonces Dios dice lo que es maldición, Deuteronomio 27, ahí para que usted lo estudie en casa. Dice, maldito el que se acuesta con su hermana, con su tía, el que se acuesta con un animal, etcétera, cosa. Maldito el que no diga amén a la maldición. Entonces por eso dice, ¿por qué hay maldición en la tierra? Pues vean nada más cómo estamos. Porque entonces le digo, el pecado, o sea, siempre te va a dar muerte. Pero de entrada lo que tú quieres es un momento de placer, la oportunidad. Y pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Dice Soberbios. ¿Ok? Estás escogiendo la maldición. Estás escogiendo la muerte al final. Dice, ahí escoge tú. No es que Dios te quiera maldecir. No es que te va a agarrar un hechizo así como y te va a agarrar. No. Simplemente que te declara abominable, pero entonces vienen consecuencias, ¿verdad? Dice la Biblia que la tierra vomita la abominación. O sea, y es por eso tantas cosas que pasan en la naturaleza, simplemente es consecuencia del pecado. Consecuencia de cosas que cada uno escogimos en su momento. Mire, Juan 8:34, Jesús respondió, porque entonces decían los judíos, nosotros somos hijos de Abraham, ahorita hay una disputa también ahí, ¿verdad? De que entonces sí debemos apoyar o no. Es algo interesante porque preguntaba un político, dice, ¿a quién le hicieron la promesa de al que te bendecirá que te bendijera y maldecirá que te maldiga? Y en mi opinión no fue a Israel, fue a Abraham. Y a Abraham le dijeron, en tu simiente, o sea, en Cristo, vas a alcanzar la bendición en Cristo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el que maldiga a Cristo será maldito, el que bendiga a Cristo será bendito. Es algo más profundo que lo que la gente hoy se pelea. Bueno, entonces esos judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Jesús les respondió, en verdad les digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y usted, si sigue las enseñanzas de Jesús, sabrá que dice, esa esclavitud, dice, es porque viene alguien más fuerte. Viene alguien más fuerte que él, dice, para poder esclavizar a alguien, dice, se necesita alguien más fuerte que él para que le ate, para que le quite las armas en las que confía, y entonces lo somete. Pero me llamó la atención porque entonces para los estudiosos de la Biblia, que les gusta decir, bueno, así se enseñó, ¿verdad? Es que nosotros somos esclavos por amor, somos doulos de Cristo, ¿verdad? Es la misma palabra que el Señor Jesús le aplicó al pecado. ¿Ok? ¿Esclavo por amor? Ok. Si tú practicas el pecado, cometes pecado, entonces es porque amas el pecado. Eres un doulos, un esclavo por amor al pecado. Y es la idea que el Señor trabaja, ¿verdad? Juan 3 dice, el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que quiere que sus obras sean hechas en Dios, viene a la luz, aunque sea reprendido, aunque sea manifiesto su pecado. Porque dice la pastora, no es, el reconocer no es para exhibirte, es para perdonarte, es para redimirte. Porque si entonces uno no reconoce, si entonces uno ama más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, lo que va a terminar haciendo es que va a ser uno esclavo del pecado. Pablo también lo desarrolla y dice, sí, claro, que estés sujeto a sus deseos. Pedro dice, a la gente le parece cosa asombrosa que no corras en su carrera de disolución. Que los hombres de tu trabajo volteen a ver a una muchacha y tú no, ¿verdad? A mí me pegan. No es cierto. No, obviamente es por la ley de Dios, ¿verdad? Cosas que uno puede estar en una cantina y uno no tomar, ¿verdad? Y otros, no, pues total que tiene, y aunque esté enfermo, le hayan dicho, ¿verdad? Bueno, es eso. Porque tus obras eran malas, porque al final tú querías estar ahí. Doulos, esclavo por amor. Pero te termina esclavizando. Entonces dice, va a estar sujeto, Pablo dice, ¿verdad? El espíritu de la potestad del aire. O sea, así como que de repente te llega la idea de, vamos a echarnos una, vamos con, y así con, bueno, con las, usted sabe, al despacho contable, ¿no? Contable dance. ¿Sí? Porque eres esclavo del pecado. Wow. No puedes salir, porque entonces le digo que me decía un compañero, ¿y cómo dejo el alcoholismo? Y yo me quedé pensando, ¿cómo es en la Biblia qué dice? ¿Vale? El Señor me daba, yo hago el odre nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. Porque si tú pones vino nuevo en odre viejo, se rompen. Wow, el Señor te quiere renovar. Luego, mire, Santiago habla un poquito ya más, vamos terminando. Santiago 1:13. Porque entonces dice, bueno, es que entonces, ¿qué hago con las tentaciones? ¿Verdad? Y Santiago dice que nadie diga cuando es tentado, es la nueva versión de las Américas, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Obviamente usted va a decir, entonces, ¿por qué el diablo tentó a Jesús? O sea, no está diciendo que no le pueda venir una idea, ¿va? Pero está diciendo que esa idea simplemente escrito está. O sea, el Señor se va a pegar a la ley. ¿Se acuerda lo que le dije de tú lo vas a dominar? Vas a gobernar conforme a la ley establecida. No, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Yo sé que suena muy romántico, pero así es como pasó con Jesús, ¿no? Entonces,
Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Porque su misma palabra lo rige, ¿no? Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por quién? Por su propia pasión. Entonces es una seducción, como nos han dicho, ¿eh? El pecado no se va a presentar como algo que tú aborreces. Se va a presentar como algo atractivo, una seducción de, ay, pues sí, pues qué tanto es tantito, a quién le dan pan que llore, pues somos hombres o no, ¿verdad? Somos machos y somos muchos. Uh-huh. Es la pasión que te está seduciendo. Pero entonces vea cómo les da un carácter masculino. ¿Por qué? Porque usa la palabra engendrar. Mire, dice, la pasión vendría a ser femenino, ¿ah? Dice, cuando la pasión ha concebido, o sea, entonces el pecado es como tal, sería como masculino, o sea, viene y engendra, ¿no? O sea, te mete una sutileza, una idea de, oye, ¿y esto qué, no? Y si le picamos aquí y si hacemos acá. La pasión, o sea, la pasión, lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que nos atrae, ¿verdad? Hombres y mujeres, cada quien. Le digo, porque entonces tú no estás viendo la consecuencia, estás viendo el momentito de placer, el minuto, 2 minutos que pueda durar algo, es lo que te estás viendo. Pero entonces me dice, la pasión concibe y da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces acuérdense que de Jesús dice, Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Entonces Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero entonces, ¿qué pasa? En nuestra realidad humana, hombres y mujeres, que entonces tenemos ciertas pasiones. Le digo, no es que tú quieres el mal, tú quieres la consecuencia, romper una familia, lo puedes ver, pero no lo quieres, ¿no? O sea, no quieres. Yo nada más quiero sentirme amado, aceptado, aceptada, valorado, valorada. Es lo que yo quiero. Pero el pecado no importa, o sea, no te va a dar $1.000.000, te va a dar siempre la muerte. Dice aquí, cuando el pecado es consumado, y entonces vea cómo dice, engendra, es como masculino, ¿eh? Engendra la muerte. Y pasamos a lo siguiente, le quise poner para poder explicarle lo siguiente. Job 18:13, entonces vea cómo dice, la enfermedad roerá su piel, o sea, de la piel del hombre, del ser humano, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces, ¿por qué mucha gente está enferma? Por el pecado. ¿Usted se acuerda cuando aquella historia, cuando vienen 4 amigos y bajan a su amigo ahí que está Jesús, no pueden entrar, y dice que hacen un agujero en el techo, lo bajan, y dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos? ¿Qué es lo primero que le dijo al paralítico? Tus pecados son perdonados. Y la gente se escandalizaba, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, Jesús dice, bueno, ¿qué es más fácil, decir o hacer? Bueno, para que sepas que el Hijo del Hombre no solamente dice, no solamente tiene poder de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero tus pecados. Al que encuentra en el estanque de Betesda, un paralítico de hacía 38 años, vea qué consecuencia puede traer el pecado. Puede que no entienda o no vea la misericordia de Dios, ¿verdad? Hay gente, le decía un familiar, te está llevando en pedacitos, se lo he compartido en otro momento, ¿verdad? Que se enferman de diabetes, te quitan un pie, pierdes otro pie, es agradable, ¿no? Pero es un tiempo que el Señor te da para que te pongas a cuentas, para que pidas perdón. Hay gente a la que Dios fastidia y mira, se la lleva así, jovencito. No hubo oportunidad de nada. Hay gente que los deja mucho tiempo, muchos años, quizá ya es alguien de edad, y a lo mejor con enfermedad, pero ahí está. Porque entonces a este hombre de 38 años llega Jesús, le dice, ¿quieres ser sano? Y ya le empieza a explicar, es que mira, no tengo quien me meta, ¿usted se acuerda de la historia? El punto es que cuando lo sana, le dice, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que algo mayor o más grave te acontezca, ¿verdad? Entonces usted puede ver cómo es que el pecado al final trae enfermedad, y ese es un tema por sí mismo. Usted puede oír, el salmista, los salmos dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, problemas de osteoporosis, etcétera, ¿no? Ya sería estudiar cada cosa, cómo cada pecado afecta a la enfermedad, las entrañas, ¿verdad? Cuando uno tiene falta de perdón. Le he compartido allá en mi iglesia, en la iglesia donde íbamos en México, hacían un culto de sanidad cada jueves a las 5 de la mañana. Usted quería que oraran por usted, tenía que ir jueves a las 5 de la mañana, ¿no? Ya. Le digo que a mí me sorprendió, yo estuve ahí. Yo dijo, nadie me lo contó, yo lo viví. Estaba ahí y una señora sin silla de ruedas llegaron, la metieron. Y entonces, dentro de los dones que Dios da, ¿va? Le dio una palabra a uno de los ministros que estaban ahí. Le dice, dice el Señor, si perdonas a tu marido, ahorita eres sana, te vas sana. Y la mujer dijo, no puedo. Y así como llegó, así se fue en silla de ruedas.
Claro que también hemos visto, con mi esposa hemos estado en iglesias donde el Señor ha hecho milagros sorprendentes, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió eso porque yo estaba ahí. Yo fui por otra cosa y también el Señor me sanó, pero, o sea, le decía de escoger, ¿verdad? Escoge la vida, no escojas la maldición, tú la vas a escoger, toma tu decisión. Le digo, yo no soy quien para juzgar a esta señora, digo, pero sí veo, o sea, digo, ¿qué habrá sido que diga no puedo? Y que uno decida permanecer con una enfermedad dolorosa, tortuosa, a causa del pecado. Esa es de pensarse. Entonces usted ve ahí, porque entonces digo, híjole, pues sí, ya vi que estoy en varias, ¿verdad? Pero le tengo una buena noticia, ¿verdad? Empezamos leyendo que mientras que el pecado, la consecuencia siempre va a ser muerte, tarde o temprano va a ser muerte, dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:20, esta carta de los Romanos usted tiene que leerla en su casa toda, todo el libro de Romanos, ¿verdad? Dice la ley, dice el apóstol Pablo, se introdujo para que abundara la transgresión, es decir que lo que está diciendo es de yo no sabía que codiciar era malo hasta que leí en la Biblia no codiciarás, es lo que está diciendo el contexto. Yo no sabía eso, entonces por eso el pecado tomó ocasión, por eso dice la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Entonces, ay, qué exagerados, qué fanáticos, ¿no? Ahí está la ley de Dios y tiene una razón de ser si le buscas, aún muchas veces médica, porque nuestra generación vive al límite, ¿verdad? Y si es malo esto, y si es malo otro, y si puedo aquí, y si puedo allá, busca la santidad. El que está limpio, límpiese más. No le andemos buscando ruido al chicharrón, ¿no? Pero dice ahí el Chilango 1:1, dice ahí, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero ¿qué creen? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la buena noticia este día. Quizás usted pueda estar enfermo, usted pueda tener pensamientos que lo acusan, que dicen, sí, yo no lo puedo negar porque sí lo hice. O sea, sí mandé el mensaje, sí acepté, sí me metí con esta persona, sí dije tal cosa, sí sentí, sí posteé, porque hoy es bien fácil a través de las redes aventar la piedra, esconder la mano, o en la bola, ¿no? No, pues quién sabe quién fue, ¿no? ¿Quién sabe quién fue? Cobardía, ni siquiera de poder enfrentar a alguien. Entonces, si lo hizo, es culpable. Dios no va a dar por inocente al culpable. ¿Qué necesitamos? Entonces se acuerda que cuando el Señor Jesús dijo, bueno, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si dice la palabra de Dios, ese Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siempre y cuando nos arrepintamos. Señora, ¿sabes qué me así? Yo ya tengo esta enfermedad ahorita. En mi tiempo yo me acuerdo, porque si usted creció igual en los 90, su adolescencia fue en los 90, sabe, 80, 90, usted sabe que en cuestión de relaciones sexuales decía uno, no te metas porque te da SIDA, ¿no? La enfermedad de aquel tiempo era el SIDA. Ya de repente encontraron como que la cura y eso, y mira, o sea, a veces hay veces que la gente le teme más a una enfermedad venérea que a la consecuencia del pecado, ¿no? De cualquier edad, jóvenes, adultos, etc. Bueno, pero el punto es de que uno tiene que confesar, arrepentirse. O sea, ¿sabes qué? Se me arrepiento. ¿Sabes qué, Señor? Te pido perdón por esto. O sea, de verdad me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? Confesar y volver a darle, ya no hacerlo otra vez, ¿no? Sentir pesar, dice la Biblia, sentir dolor por el pecado que uno cometió y ya no hacerlo, ¿no? Irse para atrás. Hay cosas que son más fáciles que otras, ¿no? Cosas que en Cristo son instantáneas también, cada quien va a tener una experiencia, pero el punto es que, así como leíamos en Deuteronomio, escoge tú. El bien y la bendición, o sea, la vida y la muerte están delante de ti. La bendición y la maldición están delante de ti. Tú escoge. No le estoy diciendo cámbiate de religión, no tiene nada que ver con eso, es una relación personal con Dios. Le puse los mandamientos, le puse las cosas que pueden evidenciar el pecado, ¿eh? Acusaciones, culpas, enfermedades, sentimientos, ¿verdad? Que están ahí, esclavitud, así como, ¿por qué no puedo dejar este vicio? ¿Por qué no puedo dejar esta actitud? ¿Por qué siempre me meto en relaciones destructivas? ¿Por qué siempre estoy con gente que me golpea, que me maltrata? Puede ser a causa del pecado. Pero la buena noticia es que hoy tienes esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad de parte de Dios de venir, reconocer, entregarle, porque entonces es a lo que voy con lo que empecé de las ideas que ven en internet de por qué Dios es malo y mató niños y todo, porque todos pecamos. Porque la sentencia no cambió, la paga del pecado es la muerte. Y entonces es por eso que Cristo viene, y sí es cierto, o sea, usted va a ir a un grupo de gente que dice, es que Dios no acepta sacrificios humanos, claro. Pero Él, por eso dice la Biblia en Romanos, lo puse aquí creo, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Dice el apóstol Pablo, puede que uno muera por un justo, así como que
si te pidieran un riñón, se lo das a un amigo, un familiar, alguien cercano, así, bueno, de aquí en adelante voy a vivir con la mitad de un riñón, pues órale, porque eres apreciado, eres cercano, va, te doy mi riñón. Pero dice el apóstol Pablo, pero por un injusto, por el que te ofende, por el que peca contra ti, el que te escupe el rostro, no lo harías. Bueno, no habla del riñón la Biblia, dice del pecado. Dice, uno moriría un justo por un justo, pero un justo por un injusto, en lo natural no. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la pena de Dios no cambió. La paga del pecado es muerte, desde el principio hasta el fin. Pero nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. O sea, en el sentido de que no era suficiente, ¿va? Entonces Dios exigía la muerte, pero no podía ser cualquier humano, como la gente dice, ¿va? Dios no acepta sacrificios humanos, claro. Entonces viene Jesús, le digo, él desde Apocalipsis 13 declara y dice, él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Les dijo, en algún momento de la humanidad vas a tener que ir a enseñarles la palabra, pero también morir por ellos. ¿Por qué? Porque entonces, como dice Isaías 53, ¿verdad? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque así lo hizo Dios, de la sustitución. Como en el Antiguo Testamento mataban a un animalito, imponían la mano, la culpa del pecador se le pasaba al animalito y moría, porque es la paga del pecado, muerte, y la inocencia del animalito se le transfería por la fe. O sea, siempre estuvo la fe implícita. Por la fe se le pasaba al pecado, es lo mismo. Y hay muchas connotaciones, ¿verdad? Unas así como a veces también otros dicen, no, entonces, si Dios perdona a todos, entonces ¿dónde está la justicia? No, ya ahí fue la ira de Dios, ¿verdad? Entonces el que se arrepiente, pues alcanza la misericordia y la salvación. Y el que no se arrepiente, pues bueno, tomó su decisión también, ¿no? Y nosotros también tenemos que tener ese corazón de perdonar al que nos ofende, al que nos lastima. Es otra cuestión más. Pero el punto es aquí el pecado. Para aquel que está teniendo acusaciones, enfermedades, ¿por qué oímos que el Dios del Antiguo Testamento mató? Simplemente porque no había venido Cristo, ¿no? Y la paga del pecado, o sea, la condena desde el principio a fin es muerte. De hecho, la Biblia habla de dos muertes, muerte primera y muerte segunda. Es otro tema, ¿no? O es otro tema. Pero la oportunidad que tenemos hoy es de aceptar esa sustitución de Cristo. O sea, por eso tuvo que morir Él. Porque Dios exigía nuestra muerte. Y obviamente Dios me va a decir, pero hermano, pues si todos vamos a morir, ¿no? Y con la muerte no queda, no. Es que tiene que ser una sangre que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, que transforme nuestra naturaleza, que nos... ¿Se acuerda que le dije lo que es maldición, declarar abominable? Que nos quite lo abominable y nos haga, dice la Biblia, ser aceptos en el amado, o sea, aceptables, deleitosos para Dios. Así como usted y yo somos ahorita, créeme que estamos muy lejos de ser algo que Dios desee, ¿verdad? Así que, ay, qué gusto estar con mi hijo. Bueno, quizá usted sí sea una dulzura, ¿va? Yo lo digo por mí, pero sé que no. Porque de Jesús fue el que dijo, este es mi hijo amado, en el que mi mamá se complace, siempre hace lo que quiero. De Él. Y en Él entonces somos aceptos, pero fuera de Él, no. Hoy tenemos la oportunidad de recibir ese amor y quitar toda mala consecuencia de nuestra vida. ¿Amén? Entonces, si usted está necesitando quitar esos pensamientos de acusación, de culpa, usted tiene una enfermedad que necesita que el Señor la remueva y que usted dice, sí, fue a causa del pecado, de mi vida disoluta que he llevado, hombre, mujer, esta relación ilícita, no la puedo dejar. Pero si quisiera, Dios está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Dios está ahí para ayudarnos desde dentro hacia afuera, a través de su Espíritu, que podamos ser deseables para Dios. Ahí dígale lo que usted tenga que decirle a Dios de Padre, yo en esta mañana me arrepiento, Señor. Porque incluso vemos las cosas que pasan alrededor y ni así nos arrepentimos, Señor. Pero hoy tenemos la oportunidad, Padre, yo esta mañana oro por cada persona, Señor, que en su cuerpo se está manifestando una enfermedad y que en su corazón sabe que es a causa del pecado, quizá algunos por adicciones, por vicios, por alguna relación, por una vida liberal, ¿verdad? Yo no lo sé. No sé a quién permitas que llegue esta palabra, pero sí sé que tú la mandaste este día para poder volvernos a ti y recibir el perdón de nuestros pecados. Que no es solamente que tengamos que vivir el tiempo que llevamos con culpas, con acusaciones, con enfermedades, con esclavitud de no poder dejar las cosas que sabemos que nos hacen daño, sino que al venir a ti, al venir a Cristo, podamos recibir ese regalo de la vida eterna como leímos en tu palabra. Sabemos que el pecado, y vimos que el pecado tarde o temprano nos va a traer muerte, separación, roturas,
familiares, de disfunciones familiares, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Quizá no entendía, yo no sé quién no entendía por qué tú tuviste que morir en la cruz, pero entendemos que es una sustitución y que Apocalipsis 13 dice que fue planeada desde antes de que tú fundaras esta tierra, este mundo, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo, Señor, porque no nos iba a bastar ver la naturaleza, la creación, nuestro cuerpo y sentirnos amados. Enviaste a Jesús para que pudiéramos entender el amor de que así mucha gente que hoy está sintiéndose culpable, de que hoy se está sintiendo menos, desechada, menospreciada, no valorada, pero que al final Cristo murió por nosotros, por ese que está despreciado, por ese que nadie quiere, por ese que la sociedad ha desechado, su familia, por ese tú moriste, Señor, siempre y cuando vuelva sus ojos a ti. Tu sacrificio ya está, tu parte, Señor, ya está. Te ruego que nos permitas voltear a ti este día y hacer nuestra parte, que simplemente es venir, los que están trabajados, cargados, depositar en ti esa carga, esa culpa, esa enfermedad, esa acusación, esa esclavitud, esa adicción, y decirte: hazme libre, Señor. Hazme libre, perdona mis pecados en este día. Me arrepiento, Señor, renuncio a lo malo, renuncio a lo oculto, renuncio a lo que he venido haciendo. Renuncio a todo pecado, Señor, a la brujería, a la masturbación, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al chisme, Señor, al odio, a la falta de perdón. Renunciamos, Señor. Renunciamos en este día. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Padre, que esa sangre derramada en la cruz nos limpie, como dice tu palabra, nos limpie de todo pecado, nos aligere, Señor. Rompa hoy toda cadena de esclavitud, de adicción, de enfermedad, porque por esa llaga somos curados. Creemos tu palabra, Señor, que tú mismo llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, aún el acta de decretos que nos era contraria de aquello que nos acusaba, nuestra realidad, nuestra verdad. Y dice tu palabra que la dejaste clavada en la cruz del Calvario, para que ahora en Cristo las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Señor, que venga esa renovación de mente, esa renovación de corazón, de espíritu, y podamos cumplir tus mandamientos y pase lo que pase en el mundo, saber que vamos a estar contigo en la eternidad, Señor. Que vamos a ser luz, que vamos a ser sal, que no tenemos por qué seguir viviendo de una manera no digna, no buena en esta tierra los años que nos concedas, sino con una vida en abundancia, como tú dijiste, una vida eterna, Señor. Te agradecemos, te pedimos tu ayuda y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno a través de esta semana, Señor, que pueda desarrollar esa relación personal contigo a través de la lectura de tu palabra, del Espíritu Santo que le revele, que se esté revelando, Señor, y nos ayudes a todos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén.